Profe, aquí tengo las de las nociones básicas de Ajá, hacer un mecanismo. sí. Dice, es un sistema de control con retroalimentación A amplificado ver, de a ver, a ver, a ver. potencia. A ver, Perdón, página. página 19. 19, página 19, profe. Ya, vamos a la página 19. No me lo lea. Dígame párrafo. Hoja párrafo. Sí, le digo. Eh, Está en el 2.5, ser un mecanismo, eh, antes del ejemplo. Perdón, está acción de control proporcional, integral, derivativa, y luego sigue el servomecanismo. Ajá. Bien, ahora, ¿qué no entiendes? Ahora vamos sobre la interpretación de lo que, no solo no de lo que lees, Sí, bueno, yo no de entiendo la que pregunta, sino de lo que has leído del servoaccionamiento. Primero explícame qué es lo que entiendes de cómo funciona un servoaccionamiento. yo me acuerdo de la explicación de usted en la clase que dice Ujú, que, por ejemplo, el auto de el Ford Falcon, perdón, usted explicó que tiene una caja, perdón, de el volante, digamos, cuando usted hacía la dirección, que era una ujú. dirección tan pesada que usted necesitaba hacer mayor fuerza para que se amplifique la señal, así pueda mover las ruedas, la dirección. Correcto, correcto. Entonces, por eso se llama servo asistido. Claro, ¿Por qué? Porque hay algo que asiste a la fuerza aplicada que, que en realidad incrementa el torque sobre las ruedas y no es equivalente el torque sobre las ruedas al torque que tú ejerces con tu brazo sobre el volante. ¿Por qué es torque? ¿Por qué se llama torque lo que tú ejerces sobre el volante? Porque el torque es fuerza por distancia. Tú ejerces una fuerza en función de la distancia del hombro a la mano. Esa es la distancia que ejerces sí, tú. Tú ejerces una fuerza rotacional en función de una palanca de distancia, que la distancia está con respecto al largo de tus brazos. Entonces, tú ejerces un torque sobre el volante, pero lo vamos a, en definitiva, es una fuerza, el torque es una fuerza, tú ejerces un determinados newton metros sobre el volante, ¿ok? sí, Esa fuerza no es la misma que se ejerce sobre las ruedas. ¿Por qué? Primero, no es ni la misma fuerza, ni el mismo radio de giro, porque sencillamente no podrías doblar por el peso que tiene o que ejerce el motor, la carrocería, el chasis, ¿sobre qué? Sobre el tren delantero, y tiene que romper, ¿qué cosa? El roce que existe entre el pavimento y las cubiertas, de manera tal que pueda girar el auto. sí, sí, Imagínate la fuerza que sí está ejerciendo el peso más la gravedad de las ruedas contra el piso. Para que gire, yo tengo que romper esa fuerza de roce y tengo que tener una fuerza superior al peso más la fuerza de roce. ¿Tú claro. crees que el torque que tú le aplicas al volante es superior a todo eso, en realidad, el torque que reciben las ruedas? No. Entonces debe existir algo que amplifique el torque tuyo en el volante y el torque que aplica sobre el tren delantero. Cuando existían los autos sin dirección hidráulica, sin dirección asistida, lo único que existía era un par cónico y una relación de engranaje que permitía aumentar un poquitito esa fuerza. Pero no solo hacía eso, sino que la relación de engranaje en el ángulo de giro era muy poco, entonces vos tenías que volantear y hacer muchísima fuerza para poder girar. Sí, sí. Entonces se ideó un sistema que no solo amplificaba el ángulo de giro tuyo en las ruedas, sino también la fuerza que vos ejercías para que el auto pueda girar sus cubiertas. Y ese sistema se llama sistema servoasistido. Es un sistema amplificado.
es un sistema amplificado. ¿Por qué un sistema amplificado? Porque la resultante de la fuerza sobre las ruedas y la resultante del ángulo es mayor al que tú has ejercido sobre el volante. Eso se llama servo asistido, sistema servo asistido. Por eso son sistemas amplificados. Bien. Lo mismo pasa con ¿qué? Con el freno. Tú no tienes la capacidad de frenar un auto a 150 kilómetros por hora con la fuerza que ejerce sobre el pedal. Hay un elemento mecánico que acciona sobre los circuitos hidráulicos del freno que se llama servo. Ese servo genera una presión, por eso le pones aceite hidráulico, líquido hidráulico. ¿Por qué? Porque del concepto de mecánica, la hidráulica transmite fuerza, el fluido transmite fuerza, el aire transmite velocidad. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Y aquí tiene un fluido que lo que hace es comprimir ese líquido, ¿sí? Ejerce una fuerza de compresión porque el líquido no es compresible, el líquido no es compresible, entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta la presión, ¿sí? Aumenta la presión por superficie, a medida que recibe una fuerza, genera una presión que fuerza sobre superficie, y esa presión trabaja sobre los calipers y sobre las pastillas de freno. Pero ese servo lo que hace es amplificar la fuerza que tú ejerces sobre el pedal n veces. Tú puedes ejercer sobre el pedal una fuerza de 3 kilos, no sé cuántos kilos transferiremos nosotros, pero supongamos que pisamos con 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y en realidad en las pastillas estamos teniendo 50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces es un servo asistido, es un sistema servo asistido, porque todo aquel elemento o todo aquel sistema que como resultante final tenga algo amplificado, quiere decir que tiene un servoaccionamiento en el medio. Bien. Y ahí lo tienes en el gráfico. Una relación de engranaje, una válvula de control, un amplificador de hidráulico. Ahí está, hidráulico, justamente vamos a ver. Una conexión de dirección y las ruedas, que es la planta. Perfecto. Una válvula de control, que es lo que permite Como una salida calibrar, digamos. dosificada de líquido hidráulico. Sí, porque en realidad es mecánico, todo es mecánico, ¿no? Todo es mecánico. Y en realidad trabajas con gases de recuperación del motor, ¿no? No es algo, es mucho más complicado que ese diagrama en bloque, pero lo importante es ver, porque trabajan con presión de vacío, o sea, presión, quiere decir presión negativa, ¿sí? También la Trabajan otra con presión. pregunta, disculpe, la otra pregunta también es de traductor. Viene como más o menos algo, digamos que el traductor es como un calibre. Por ejemplo, yo quiero calibrar a la goma de un auto. Es como hace una comparación del aire, puede ser el traductor, No, transductor, perdón. no, ¿No? El no, ele- no. ¿Dónde ha es ido que- transductor acá? no, no. No, eso lo daba usted en la diapositiva, profe. Cuando usted ha puesto el manómetro, Ahí vamos. no le comprendo bien la funcionalidad del traductor, digamos. Eso no. Sí, un traductor es un dispositivo que convierte en forma de energía, una forma de energía en otra, dice. El potenciómetro, el cual convierte una posición mecánica en un voltaje electrónico. Bien. Eléctrico, perdón. Sí, 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 profe. ¿Qué es un transductor? Dice que es un elemento o un Que dispositivo convierte. que convierte una forma de energía en otra. Esa es la clave. ¿Cuántos tipos de transductores hay? Muchísimos, muchísimos. Hay tantos transductores como tipos de energías hay. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí, profe. Hay muchísimos tipos de energía. Entonces, si yo tengo dos tipos de energías distintas, para que tengamos, ¿qué es un transductor? Para nosotros los informáticos, el transductor es un gateway. Si yo tengo dos elementos o dos redes que hablan distintos protocolos, ¿quién las une?
El gateway. Claro. El gateway es el traductor entre redes que hablan distintos protocolos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. El transductor es el elemento traductor de energías. Por ejemplo, el potenciómetro. ¿Qué es lo que te dice el potenciómetro? El potenciómetro convierte una posición mecánica en un voltaje eléctrico. ¿Y por qué en un voltaje eléctrico? Y es lo que lo explico siempre en clase. El potenciómetro gira, gira. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué potenciómetro tenemos? El volumen. ¿Ustedes creen que cuando yo giro el pot del equipo de música, modulo decibeles? No, no modulo decibeles. El resultado final es una relación óhmica para la impedancia de los imanes, de los conos de los parlantes, que generan diferencia de decibeles, pero yo no subo ni bajo decibeles. ¿Sí? Claro. Vario caída de potencial. ¿Por qué? Porque del otro lado del potenciómetro hay resistencias. Hay resistencias. ¿Qué es un potenciómetro? Es un selector de resistencias variables. ¿Por qué? Y eso es del circuito. Cuando más grande es la resistencia, más grande es la caída de potencial al final de la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que hace el potenciómetro? A medida que yo selecciono, ¿qué es lo que hace? Tiene varias resistencias en paralelo. ¿Y qué es lo que hace el potenciómetro? Cuando gira mecánicamente, porque yo le doy un giro mecánico, lo que estoy haciendo en realidad es seleccionando del lado de atrás una resistencia. Y en función de la resistencia seleccionada es la caída de potencial. Porque yo tengo una resistencia de 2 ohms, es distinto que tengo una resistencia de 50 ohms y es distinto que una resistencia de 2K ohms. Entonces, cuando yo giro el potenciómetro y selecciono esa resistencia al final del circuito, tengo una caída de potencial distinto, por lo tanto, yo voy a tener un potencial activo completamente diferente. Por ejemplo, si yo quiero prender un LED de 5 voltios sobre una línea de tensión de 15 voltios, yo voy a tener que poner una determinada resistencia, porque si no, o el LED no prende. ¿Por qué? Porque le llega a menos de 5 voltios si la resistencia es muy grande, o lo quemo al LED si la resistencia es muy chica. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Con ese potenciómetro selecciono cuál es el voltaje final o el voltaje efectivo que voy a tener después de la resistencia. Claro. Entonces, ¿qué es lo que un potenciómetro? Yo genero un cambio mecánico para, y físicamente, en realidad, ¿qué es lo que consigo? Conceptualmente, una caída de potencial. Entonces, ¿qué es lo que hace un potenciómetro? Transforma una posición mecánica en una caída de potencial y una obtención de un potencial efectivo luego, después de la resistencia. Es un transductor. Perfecto. ¿Está? Y Sí, es por eso que el bien. ejemplo este te dice, tiene una posición de entrada y el resultado final es un voltaje de salida. ¿Qué tiene que ver Con una el voltaje entrada de adecuado. posición contra un voltaje de salida? Desde el punto de vista energético, nada. Por eso el potenciómetro es el que hace esa relación directa entre posición y voltaje. Y es lo que yo les decía. ¿Ustedes creen que cuando ponen el aire acondicionado en 24, la plaqueta electrónica entiende el numerito 24 del aire acondicionado? ¿Ustedes creen que a la plaqueta electrónica de control le llega un número 24 como el que estamos viendo en el control remoto? No, profe. No. ¿Qué le llega primero? Señales. Una señal infrarroja. Entonces, ese 24 tiene su equivalencia a una frecuencia infrarroja, que es completamente distinta si es 25, 23, 20, 19, 18. Eso tiene un receptor infrarrojo que a su vez, lo convierte del lado de la plaqueta en una señal de corriente
o en una señal de tensión, porque la plaqueta electrónica, el controlador, que va a comparar ese set point de 24 grados, lo tiene que comparar con el retorno del sensor de temperatura. Y el sensor de temperatura, ¿sí? Puede ser un contacto abierto que me da una resistencia óhmica, y esa resistencia óhmica ya tiene un transductor porque la plaqueta no entiende de ohmios, entiende de tensión o corriente. En cambio, el sensor de temperatura lo que mide es una resistencia óhmica y ya tiene un transductor para convertirlo en tensión y corriente. Entonces, a la plaqueta le llega tensión o corriente, dependiendo de qué esté trabajando, si está trabajando en volt o en miliamper. La señal del sensor de temperatura ha sido convertida de ohm a miliamper. Entonces, la plaqueta tiene una consigna en miliamper. Entonces, tiene que cambiar también la señal infrarroja en una señal de corriente. Entonces, tiene dos transductores desde el control remoto de numérico, de una señal numérica infrarroja, de infrarroja a una señal de corriente, para que en la plaqueta se compare corriente con corriente, la corriente del set point con la corriente Perfecto. de retroalimentación. Todos esos elementos que convierten una magnitud en otra se llama transductor. Lo que convierte banana en pera se llama transductor. Lo que convierte verdura en fruta se llama transductor. Lo que convierte infrarrojo en corriente se llama transductor. Eso es un transductor. Un conversor de energías. Eso es un transductor. Perfecto, profe. Se lo agradezco, gracias. Por favor. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra consulta? Bueno, por mi parte no tengo ninguna consulta. Lo que sí, bueno, sería, ya que, bueno, creo que mencionó Nicolás, que está grabando la consulta. Creo que quizá esta consulta, profe, que yo le realicé por mail, quizá tal vez sea la duda de otros chicos acerca de, bueno, si uno rinde en el examen que viene la recuperación, de ser el primer parcial, segundo parcial o los parciales que deban, uno sale con, en el caso de que lo vaya mal en alguno de esos, uno mantiene la nota anterior, la que obtuvo en el segundo parcial. Perfecto, Pablo, te agradezco. Muy linda consulta y es la duda de todos seguramente. Sí. Aquel que desee rendir, que rinda con total tranquilidad. ¿Por cuál se opta? Por la mejor nota de lo que rindió. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que está rindiendo regularizó la materia, pero tiene 7 y 6, entonces tiene la opción de rendir para promocionar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y rinde rinde el parcial de 6, porque ya supongamos que ha sacado 6 en el primero, 7 en el segundo, por lo tanto tiene aprobación directa del segundo y tiene regular el primero, pero por su nota, que este año, por las muy buenas notas que tuvimos en el segundo parcial, hemos contemplado desde la cátedra que también pueda recuperar el que tiene 5. ¿Por qué? Porque nos parecía así injusto no darle la posibilidad al que obtuvo 5 en el primer parcial, pero sí 9 en el segundo, notón en el segundo parcial. Entonces hicimos, no, se esforzó mucho en el segundo parcial, está bien, le costó el primero, pero nos parecía justo que si tenía 8, 9 y por qué no también 7, tengan la posibilidad de los que tienen 5 volver a aplicar para promocionar. En primera instancia solamente tenían la opción de aplicar a promoción a aquellos que hayan promocionado uno de los dos, pero tuviese al menos 6 en el que le faltaba. Bueno, ahora pueden rendir lo que tienen 5 o 6. Ahora la pregunta, Pablo, es, ¿qué pasa si yo tengo 6 o tengo 5 y en el examen que aplico para obtener mayor nota saco 3? Siempre se va a optar por la mejor nota obtenida del parcial equivalente. Puedo haber tenido 6 y 1, me quedo con 6. Entonces no pierde ya la nota obtenida. Se queda siempre con la mejor de las notas que tuvo en cualquier instancia, o en la primera instancia o en la recuperación. O sea que si está regular, por más que le vaya mal, no la pierde. Siempre nos quedamos con la mejor de todas sus notas.
Bien, bueno, esa era la consulta que quizá tal vez sea de muchos, así que bueno, está bueno Perfecto, que, no. ya que Se como quedan, queda la gracias. grabación, como mencionó No, no, Nicolás, puede no, escuchar para que lo cualquiera. compartan los chicos y que se queden tranquilos, siempre nos vamos a quedar con la nota más alta, con la mejor de la nota que hayan obtenido en cualquiera de las instancias del parcial ese en cuestión. ¿Ok? Muy bien, profe. Así que Gracias. pueden, no, por favor, pueden rendir con total tranquilidad que si han tenido 6, esa nota ya la tienen. No importa que si sacan 1. Si sacan más, muchísimo mejor. Nos quedamos siempre con la mejor de las notas. Muchas gracias por esto. No, por favor, Gracias, profe. gracias a ti por poder grabar y acercarle a los chicos, aunque sea 1, 2 consultas, no importa. Creo que fue más rica la primera clase de consulta, como te digo, estuvo más dinámica, pero aunque sea una consulta, es válida, es muy válida. Aunque sea una pregunta, siempre le sirve. Siempre sirve, siempre sirve. Pero es lo que yo digo siempre, por favor, lean, y es lo que siempre te voy a hacer hincapié, Mati. Sí, sí, vení Si, mal yo. si, si Vení, no lees, no tenemos sustancia para discutir. perfecto. Sí, pasa Por, que era la primera consulta que tuve con usted y no sabía que había que leer bien antes y yo vení con la Claro, consulta. a ver, vuelvo a repetir, esta no es Claro, una clase privada, esta es una clase consulta. ¿A sí, qué se consulta? Lo que se duda. ¿Qué se claro, duda? Lo que se lee. Si no lees, exactamente. ¿qué vas a dudar? Sí, Entonces, no vienes a consultar, vienes a que te enseñe, que es completamente distinto. perfecto. Sí, no, está bien. ¿Vale? Está Ok, muy bien, profe. Ahí ya aprendí. Gracias. vale, vale. Sí, Lo mismo va a gracias. pasar, es lo que yo les digo a quienes me acompañan en las clases de consulta de final. No es una clase particular de teoría y control, es clase de Perfecto. consulta de teoría y control. O sea, van con el tema leído, me dice, profe, mire, sabe que estuve leyendo lugar de las raíces. Perfecto. No entendí cómo varía acá y hace variar a la posición de, qué sé yo, omega sub D. Perfecto. ¿Qué no entendiste? Bueno, tal autor en tal capítulo, en tal párrafo, dice tal cosa. Ajá, ahora explícame qué es lo que entendiste. Yo entendí esto. Ah, perfecto. Yo te puedo decir, no, entendiste, perfecto. Está muy bien lo que entendiste. O te puedo decir, no, mira, hay una pequeña diferencia entre lo que él quiso decir y lo que entendiste. Y ahí empezamos a discutir, pero en base a lo que leíste. Si no has leído, Perfecto. ¿qué me vas a consultar? Vienes a que te enseñe. Y Claro, las clases de exactamente. consulta no son para enseñar, son para evacuar dudas, dudas de lo estudiado. ¿Está claro? Sí, profe. Es por eso que Sí, muchas claro. veces yo le digo a los chicos, si ustedes vienen a aprender en clase de consulta, están en el horno, están en el horno. Claro, hay algunos compañeros que vienen a escuchar y bueno, así pasa. Y así le van los parciales. Bueno, eso es todo, profe. Por mi parte, muchas gracias, le Listo, agradezco. espero haberte ayudado, espero haberte ayudado. No, sí, sí me ayudó. Me ayudó, me comprendí mejor el concepto del servo asistido y traductor. Buenísimo, 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 buenísimo. Gracias. No, por favor. No, gracias a ustedes por venir. Pues, si no tienen consulta, los libero. Sí, profe. Buenas Bueno, tardes, que tengan estamos viendo, buen profe, buen fin de... buen Igualmente fin para de. ustedes. Igualmente para ustedes y relájense que les va a ir bien. Relájense que les va a ir bien. Gracias, profe.